estamos esperando ahí a ver qué pasa. Creo que ya estamos saliendo. Creo que César está por ahí. Acá en el chat está buenísimo porque está Ana, Paloma, Fabri que nos mandó. Está Eugenia Rivero, que grande, ahí están. Después les tenemos que mandar unos mensajes ultra secretos a la gente del Soñado. Tenemos que ir a visitarlos por aquellos lados la semana que viene, así que a prepararse, ahí vamos a ir a chusmear un rato y a ver qué podemos hacer con los productivos. Vamos a ver en unos días qué hacemos con el tema de comer matrú, sobre todo. Bueno, no sé, César, si vos me escuchás, yo no escucho mucho por acá, pero a ver si sale. Hola. Buenísimo. Sí. No se escucha. Ustedes díganme ahí en el chat, ¿se escucha César? Porque acá nosotros tenemos tremendos problemas de escucharnos. Yo no escucho por acá y no sé si lo pongo a acá. Ahí ahora sí ahí algo sale por ahí. Ahora sí. Ahora César, a ver, decime algo, a ver si te escucho. Bien, buenas tardes. ¿Me escucha? Fedeleima, y ahí está el César y al lado está el Fabrich. Así que lo vamos a poner a los dos. ¿Saben lo que tenemos? Tenemos un problema de la señal de internet y no sé qué nos complica la vida. Está el Fabri ahí, pero no sé si puede salir el Fabri. Lo ponemos ya nomás y hacemos una cruzada de amistad acá. Sacamos la guitarra y se armó peor todavía. Bueno, a lo que nos están escuchando, si se escucha bajito, dice Ana Feldman. Primero vamos a presentar a César Peletay. Es un amigo, cantor de las cosas nuestras, de la cuyanía. Y César, en realidad, lo hemos invitado a este Malfun Leufu. Fabri, no te vayas, cabezón, que está saliendo. Volvió. Y César nos va a contar, básicamente vamos a arrancar primero presentándose él, contándonos un poco para nosotros. Dale vuelta al teléfono, Fabri, para que te veamos más, porque ahí se ve solamente medio chiquito tu cuerpo. Si lo pones apaisado, eso se va mejor. Ahí está. Primero vamos a presentar a César, que aparte César es profesor de música, viene trabajando, actualmente está allá por el lado de La Pampa, pero es porque nació muy cerquita de esa línea imaginaria que separa Mendoza de La Pampa. Y vamos a empezar hablando un poquito de eso, en realidad, ¿no? De qué es esto de nacer tan cerquita de una línea imaginaria y qué significa para la gente de la zona, qué ha significado para ustedes, César, vivir ahí, y dónde se encuentra ahora, ¿no? ¿Dónde está desarrollando sus actividades? Y después lo vamos a presentar a Fabricio Aligüena ahí, que está. Adelante, César. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, se escucha, pero se escucha buenas bajito. Tardes. Un poquito ¿Me más escucha? fuerte. Ahí está. Bien. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahí se escucha bien. Bien. Bueno, buenas tardes para usted y para todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es César Daniel Peletay, soy de Agua Escondida, oriundo de Agua Escondida, nacido allí y bueno, actualmente me encuentro en Algarrobo del Águila, que es un pueblo de La Pampa. Y bueno, no sé qué más me quería preguntar. Bueno, primero, nosotros decimos, La Pampa y Mendoza están separados por una línea imaginaria. ¿Cómo se dan cuenta ustedes a dónde está esa línea imaginaria? ¿Qué significa para ustedes en la vida cotidiana? Sí, la verdad que, o sea, hay una gran conexión entre ambos pueblos. Nosotros estamos cerca de La Humada. Nosotros somos de Agua Escondida, pero Agua Escondida está cerca de La Humada, que es un pueblo de La Pampa. Y bueno, lo que hace la diferencia son las cuestiones políticas,
las dependencias, ¿no? Al momento de hacer trámite y todo eso, ¿no? Eso cambia y también cambia un poco lo comercial también, digamos en ese aspecto, porque uno ya depende de Mendoza, a pesar de que está tan cerca, pero se nota un poco eso, este, qué sé yo, por ejemplo, incluso hasta en algunas cosas, en algunas palabras, en algunas eh, manera de hablar también. Este, y a pesar que estamos cerquita, estamos a 35 kilómetros de la Ahumada. Eh, Como que están pero más sí, cerca, como que se están más nota cerca de la Ahumada que de Malargüe. A Malargüe, la ciudad de Malargüe totalmente, está a 180 kilómetros. ¿Cuánto estamos? Casi a 200 kilómetros. sí, casi 200 kilómetros a Malargüe. Y, pero bueno, no sé, yo por eso digo que las cuestiones gubernamentales marcan mucho, porque ahí nosotros parece que pasamos la línea y se nota como que no es la misma provincia, ¿no? Eh, por supuesto que hay cosas del campo que sí son las mismas, en eso sí, igual, pero en, en algunas cosas eso se nota de pueblo a pueblo, digamos. Eh, por ejemplo, en Agua Escondida es muy común el pan casero, se compra mucho el pan casero, se consume. Y en la Ahumada hay panaderías y la- la- el tipo de pan de la Ahumada es el que se hace en La Pampa. Por ejemplo, se vende el pan galleta, que es un pan grandote, medio así distinto al pan que se usa allá en Mendoza. Qué increíble, ¿no? Eso por algo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, también, en realidad, César, y por ahí de a poco lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir teniendo conversaciones en el tiempo con respecto a esta actividad que se va a hacer el 15, 16, 17. Ahí justamente en Algarrobo del Águila vamos a estar el 16, creo, ¿no? Y, y, y en Santa Isabel. Y la idea de la gente de La Pampa, sobre todo de Santa Rosa, todo eso, es juntarnos en el oeste pampeano, porque lo que se dice es que el oeste pampeano es como la parte también más lejana de La Pampa. O sea, que ustedes son en Agua Escondida los más alejados de Mendoza y los del oeste pampeano son del lado de La Pampa los más alejados de La Pampa. Como que ahí tienen la misma situación, digamos, una línea imaginaria que si bien cambian algunas costumbres y situaciones, en cuanto a la presencia o al abandono o al acompañamiento del Estado, se nota que a veces no es tan así eso de que, mira dónde lo llevo. Supuestamente en La Pampa es como que los de Mendoza son muy malos porque le cortaron el agua del Atuel. Y la verdad que los que están del lado de Mendoza no tienen ni idea de lo que pasó, ¿no? Y eso es lo que venimos hablando con las asambleas, pero se nota, Exacto. ¿usted qué ha notado eso? O sea, ¿qué se ve esa rivalidad? ¿Qué significa eso? Eh, yo creo que esa es una cuestión de mentalidad de algunas personas, pero que no está en la gente común del pueblo, sino que eso se da más en un ambiente docente, por ejemplo, eh, en otro ámbito, pero sí, es muy notable. Pero es una cuestión de mentalidad. Entonces, ahí sí se nota ese ataque a, por así decir, esa rivalidad de que ustedes son mendocinos, que el tema del atuel. El atuel es pampeano, de hecho, en las planificaciones, en todo lo que te dan para trabajar, arriba dice el atuel es pampeano. Las actas, en todo arriba dice el atuel es pampeano. O sea, que no haya duda. este, Así que bueno, esas cosas, por eso digo, eso se da más en el ambiente docente. Pero la gente que va de la Ahumada, que va a la Escondida, este, y de allá venir, que viene de la Escondida a la Ahumada, no sufre ese conflicto, digamos. No, no, ¿Mm? no. Ahí son.
amigos, parientes, así. O sea, ellos no, ni siquiera ni siquiera hablan de esos temas. Qué bárbaro. Es así, tal cual. Yo cuando entré a la docencia vine a saber esto. Ahí se cortó un poco, che. No sé si es un La gente problema. Ahí está. del común, del lugar. Ujú. Bueno, no sé si bien. Decía que Ahí está. yo esto lo noté, cuando empecé a trabajar en la, en la docencia, cuando entré a trabajar en la docencia. Pero antes no, tampoco, digamos, para la persona común que viene a trabajar que viene de la Escondida a la Ahumada, no se discuten esos temas. Y vamos a complicarlo un poquito más, ¿quieres? Ya que la estamos complicando. Que complica esto, pero ¿y cómo? Si de un lado, del otro, de la línea imaginaria, los intereses. El río del Atuel es del Atuel porque el río tiene su presencia y su identidad. No es ni de Mendoza ni de La Pampa, es de la gente o del río mismo, o nosotros somos del río, ¿no? Esa idea de la propiedad, ¿no? Ahora que estamos discutiendo lo de la propiedad privada, ¿no? La idea de quién es quién. Vamos a complicarlo un poquito más, mire. En Cheta Mapuchenguén, yo soy mapuche, hemos hablado durante mucho tiempo de esto, y usted ha hecho un reconocimiento muy importante. Primero, tiene apellido Huarpe, Peletay, como si no hubieran Peletay en Malargüe, ¿no? En el territorio. Sí. ¿Y qué significará eso, no? ¿Cuánto tenemos que hablar? Y por el otro lado, seguramente que parte de su familia es de Ranculche también, ¿no? O Ranquel. ¿La complicamos un poco más? ¿Qué me cuenta de eso? Sí. Bueno, sí, es así tal cual. Yo por parte de mi abuela tengo herencia Ranquel, digamos, porque mi abuela era de la zona de acá de Puelén, de los campos de Puelén. De esa zona ha sido mi abuela. Así que, bueno, por mi mamá soy, digamos, Ranquel. Mi abuela se va después a Agua Escondida, ahí nace mi mamá y después nazco yo. Bueno, conoce a mi papá que viene de los Peletay, viene de Malargüe, pero bueno, los Peletay vienen de los Huarpes, y así que digamos que tengo herencia de ambos, de ambas raíces. Y para resolver el problema, se arma unas canciones, el César, muy lindas, que la semana pasada ya compartimos y seguramente ahora vamos a compartir más, porque qué mejor que aparte que el arte, ¿no? Porque eso es una de las cosas que vamos a hacer allí en Santa Isabel y en Agarró de la Vida, es compartir un poco algunas canciones, quizás que nos saquemos las ganas ahí, César, y si está el Fabri acá lo vamos a estar invitando para ir también, y nos saquemos la gana de cantar un poco canciones de este tipo, ¿no? Estas canciones que van más allá, inclusive a veces porque nosotros tenemos una cuestión de debate también sobre esas músicas que a veces terminan siendo hegemónicas, como algún folclore cuyano que termina hablando solamente de la cuyanía como si fuera solamente una zona, y que después empieza a borrar la diversidad y la pluralidad que implican, ¿no? Nosotros siempre decimos, cuyum es una palabra mapuche que significan los arenales. Porque cuando vinieron de aquel lado los conquistadores que venían, que eran los que escribían las cosas, le dijeron, ¿quiénes están de aquel lado? Los puelches, la gente del puel. Y allá está el cuyum. Entonces están la gente que está en el cuyum y ahí armaron todo ese relato que queda y que después cuesta entenderlo entre nosotros. Yo creo que la gente que nos está viendo está reatenta porque debe estar más perdida que nosotros, porque ya hay uno, acá está Ramón Jerez, dice me gusta. Mira, ya le vamos a dar ahí Ramón la pasadita porque está Fabri ahí para comentar un poco más de esto, porque estos debates que nos estamos dando son otra forma de debatir, ¿no? Otra forma de encontrarnos. Nosotros estamos haciendo aquí una recuperación bastante más, que no es tanto en el tiempo. Miren, en 100 años atrás, 200 años atrás no es mucho. Sin embargo, pareciera mucho para el presente tan dinámico, donde los pueblos teníamos un nivel de vinculación enorme. Sobre todo, por ejemplo, la travesía,
que pasaba por toda la Pampa hacia la cordillera de los Andes y que es el Guiñantu. Ahí hemos descubierto esa palabra, César, en la fuente histórica aparece que lo que es el Guiñantu es la transhumancia, pero una transhumancia súper larga, porque el Guiñantu se aplicaba o se desarrollaba como actividad y como ceremonia ancestral desde la Pampa hacia las cordilleras. Por eso los vínculos ancestrales están y se siguen manteniendo, ¿no? Y un poco de esto son las conversaciones que vamos a tener, lo que nos están convocando la gente en Santa Isabel y en Algarrobo del Águila, o la gente de La Pampa que nos está convocando a los de Mendoza a charlar de estos temas. Le estamos dando todo el tiempo porque así nos parece la posibilidad del programa, ¿no? Lo que vamos a hacer, sí, no sé si Antonio se puede hacer eso o no, yo le voy a preguntar acá a la gente de la producción si podemos hacer una pausa y escuchar el tema de César, no sé si está dando vuelta por ahí, el que pusimos la semana pasada, que habla de la esencia Huarpe y Ranculch. Y si no, no pasa nada porque lo vamos a escuchar igual. Le vamos a dar una entrada ahí a que se presente Aligüen, Fabricio, y que vamos a empezar a intercambiar un poco esto porque no solamente va a ser una conversa entre nosotros, sino que Fabricio está teniendo un rol hoy día de participar de un espacio de encuentro de muchos pueblos que se llama el Consejo de Participación Indígena y que también muchas veces los pueblos están, entre comillas, divididos entre una provincia y otra, y la historia la tenemos que andar contando entre medio de esas líneas imaginarias que se inventan las oligarquías o las dirigencias, ¿no? Provinciales. No sé, Fabri, ahí si ya podés hablar. ¿Estás ahí? Ah, miércoles, justo que le digo, se borró. A ver. A ver si está por ahí, Fabricio. Parece que estoy con el ánimo raro. Recién se escuchaba porque cuando tocaba la computadora se escuchaba. No sé si debe ser su micrófono o algo así. Hola, que puede estar. Ahí está. Hola. Fedeleima, ahí. ¿Se escucha? Ahora se escucha. Arranque nomás. Bueno, sí, estamos con algunas complicaciones de conexión, supongo por el vientito que no está fuerte, pero anoche nos pasó lo mismo en las reuniones. Así que saludar, sí, a César. Tacuifí, Peñi, ¿cómo está? Tanto tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué caminos que nos han cruzado? Nos verán a cruzar, ¿eh? Nos verán a poner en distintas situaciones. Nosotros decimos que así como nos sucede a nosotros hoy, en este tiempo, en esta actualidad, quizá que a nuestros ancestros les ha tocado lo mismo, ¿eh? Por algo hay alguna cuestión pendiente ahí que tenemos que terminar de resolver, de crecer como persona, como humanidad, ¿no? Porque en distintos momentos nos hemos cruzado, a veces con la música, a veces por temas laborales, por San Rafael inclusive. Me alegra que esté allí por La Pampa. Hablaba de Agua Escondida, un lugar que estuvimos recorriendo mucho en algún momento, por Agua Nueva, allí recorriendo, acompañando a las comunidades, a las familias Tai, Hurtado, Zambrano, Martínez, bueno, y otras más, Yanquinao también. Así que, bueno, una alegría. Me sigo presentando, saludando a los que puedan ver en este momento o que los puedan ver después a este medio, ¿no? A este soporte que nos permite comunicarnos no solamente en vivo y en directo, sino también en la distancia y el tiempo. Así que desde ya, gracias Gabriel, me parece que vamos a inaugurar este bloque que va a ser más bien satélite, porque es cierto que hemos estado tratando siempre de encontrarnos, pero eso, no hay problema. Seguimos haciendo tarea, eso es lo que tenemos a veces quienes ponemos siempre un poquito más en cuanto a lo que queremos mejorar el mundo, ¿no? En un sentido corto y sin muchas vueltas, ¿no? Aparte del trabajo, aparte de la sensibilidad, aparte de todo lo que nos corresponde, ¿no? Como una persona, como ciudadano, también a veces siempre hacemos un poquito más por algo, siempre nos encontramos en esto, ¿no? Y en ese hacer un poquito más, que también tiene una lógica ancestral. Yo me parece que si los caminos nos cruzan, porque la lógica ancestral no es una lógica de la escasez, es una lógica de la abundancia. De alguna forma,
siempre que nos visitamos, siempre nos acompañamos el camino de regreso, o quizá con un buen viaje, Kumerupú, como el nombre del programa, a veces con un deseo a los familiares, ¿no? Saludo a tu familia, a veces con alguna viandita, algo para el camino, y eso también nos obliga a volver a encontrarnos y nos obliga a, a corresponder, ¿no? En esa lógica de la abundancia. Y bueno, entonces creo que inaugurando esta parte y ya saludando a César, a Gabriel, en mi responsabilidad que me toca ahora, que me viene tocando hace un tiempo, en este de poder hacer siempre un poco más, estamos participando con muchos hermanos y hermanas de distintos pueblos del país, de distintas provincias, en este espacio que es el Consejo de Participación Indígena, que quizás en un momento quizás tuvimos una dinámica más activa en cuanto a los recorridos territoriales. Eso es lo que particularmente a mí me permitió recorrer los territorios, conocer y saber exactamente de lo que está hablando César cuando nombraba ahí lo que es el pan galleta, lo que es toda esa zona de la Humada de Puelén. De hecho, Agua Escondida es como que estás en un lado de la calle, estás en Mendoza, y en el otro lado de la calle estás en La Pampa, ¿no es cierto? Es así, es como que las fronteras no se ven, el dibujo que sale en el mapa, en el territorio no se ve, y también en las personas tampoco se ven, porque de la misma forma nuestra gente tiene mucha familiaridad. De hecho muchos se van a atender a la Humada, comercian con gente de la Humada y viceversa, vienen para acá, inclusive a veces hay más relaciones entre esos lugares, Alvear, San Rafael, que a veces inclusive Malargüe. Todo eso ha sido gracias también a esta, vamos a decirlo como es, esta política de derecho hacia los pueblos originarios, que también ha sido gracias a la lucha de muchos ancestros que han sacado su vergüenza y han reconocido nuestra identidad. Gracias a eso nos ha quedado el legado de los nombres, ¿no? De hecho, La Pampa, casi todos los nombres de las localidades están en lengua. También en nuestro territorio, también, ¿no? En muchas partes de Malargüe, Mendoza, están en lengua, como decía el huerquén también, el cuyún, ¿no? Y en mi caso, a mí me toca también seguir tratando de sostener ese legado y esa lucha ganada, que ha sido el reconocimiento de nuestra identidad, que más allá de ser algo arcaico, deberíamos... o sea, debemos estar orgullosos de ser hoy Argentina, un pueblo plurinacional, con mucha riqueza, con mucha convivencia, sin necesidad de que un pueblo prevalezca sobre otro. En ese sentido, esta ley la que estamos trabajando, la que quiero hacer un poquito una introducción y ya alargo la conversa también para que el Huerquén también pueda comentarlo. Esta ley que se está trabajando, tratando de aprobar, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, viene un poco a contramano de todo esto, ¿no? Viene con la intención de que todos seamos una sola cosa, homogeneizar, centrarnos solamente en el trabajo, en el capital, en la mercantilización, y la verdad que es una lástima, una pérdida de la riqueza cultural, todo lo que trae detrás, sin dejar de hablar, que también con eso se pierde los territorios, ¿no? Se pierde la memoria, se pierde la naturaleza, se pierde un buen vivir. Por eso, desde el espacio del cuerpo, del Consejo de Participación Indígena, hemos elaborado una serie de documentos que ya van a empezar a difundir, pero el primero que elaboramos fueron comunicaciones directas a todos los senadores de las provincias, sin distinción de partido político, expresándole nuestro rechazo contundente a esta ley de inviolabilidad, que trae encubierta otras formas de nuevos colonialismos, de nuevas explotaciones o de nuevas imposiciones sobre nuestros territorios. Sin ir más lejos, creo que es oportuno, ¿no? Huerquén y César, también como Agua Escondida, también fue en un momento inclusive
estuvo mirado por Mendoza, ¿no? Porque allí se realizó explotaciones mineras de oro, ¿no? Inclusive la gente nos decían cómo algunos cerros quedaron como un queso, decía, como ahuecados como los quesos, ¿viste? Inclusive en algunas zonas hay pozos grandotes, que eran pozos que muy peligrosos, donde se caen animales, donde las explotaciones, las primeras minerías así a pico y pala dejaron algunos pasivos ambientales que nunca se resolvieron. Bueno, en ese sentido, esto siempre decimos sin ánimo de oponernos solamente por oponernos, sino porque creemos que hay otras formas más respetuosas del desarrollo y del crecimiento, y que a su vez tenemos la obligación y la responsabilidad histórica de proteger estos tesoros que son invaluables, que son no solamente la cultura, la identidad, todo lo que trae consigo, sino también el medio ambiente que nos protege, que nos rodea y en el que se desarrollaron nuestros ancestros. Este documento, bueno, plantea ese rechazo y dentro de poco quizá que lo podemos compartir acá o a los contactos, Gabriel, también la difusión y vamos todos rumbo a esa manifestación del 6 de agosto, que ahora estaba escuchando que quizá que se pospone para el 13 de agosto el tratamiento de la ley, pero bueno, nada, hablar que todos los delegados del Consejo de Participación Indígena hemos hecho el esfuerzo de consensuar un documento y acompañar este rechazo a esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ley May. Ustedes saben que yo quiero compartirles este bloque del programa Comer Rupú. Primero que hay gente, primero que le voy a saludar, no sé quién de la comunidad Arabel estará ahí, pero sea Carlos o sea Marta, un gran abrazo. También está Joaquín Pérez, que me imagino que debe ser el CPI de Tucumán o algo así, o de, ¿está bien? De Tucumán, Lules, está Ramón Jerez, pero aparte está, bueno, Paloma, que es mi hija, pero que está ahora en Estados Unidos, Verónica Castro, que es una lamien la huerquén del Love Chenqueco, que está aquí nomás, Eugenia Rivero, que estaba por ahí, es del Love El UNEI, del Sosneado, Ana Feldman, que está de las asambleas por el agua de San Rafael. Y la verdad que cuando compartimos, primero porque aparecieron ahí, dijeron, pero seguramente que hay otros que andan dando vueltas o que van a ver después esto, porque eso es lo que tiene YouTube, ¿no? Y qué es lo que nos estamos proponiendo. Programas para el archivo se llaman esto, ¿no? Miren, arrancamos diciendo que hay una línea imaginaria que vivía la provincia de La Pampa, de Mendoza. César nació ahí cerquita. Y arrancamos hablando de que La Pampa tiene una política de Estado, en realidad, por eso aparece en las escuelas, de que discuten el atuel, porque lo que se dice es que hace ya, 80 años, se hicieron diques sobre el río Atuel del lado de Mendoza y dejó de llegar agua. Pero eso no ha sido una decisión de los pueblos, ha sido una decisión de las políticas de Estado, ¿no? De quienes después dicen, vos sos mendocino, vos sos pampeano, pero en realidad el problema que tenemos es común. Y miren estas paradojas que tiene cuando hablamos de las cosas, porque el lugar de donde nació César y que nos decía desde oriundo es el agua está escondida. Hay que salir a buscar el agua que está escondida. ¿Por qué está escondida? Porque ahí empieza a emerger el agua de las napas que la cordillera apretan. Entonces entre la zona que sería de Malargüe a la zona del Cerro del Nevado, que es el límite para los que tengan un mapita cerca, van a ver que Mendoza y La Pampa, después vamos a poner unas imágenes, las dividen como en dos líneas que cruzan, un paralelo y un meridiano. Que apuntan justo a un cerro que se llama el Cerro Nevado, el Cerro Pirén, ¿no? Es de la nieve, ¿no? Que a veces está con nieve, a veces no está con nieve, y eso lo miramos la gente. Y lo que estamos hablando de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es una mentira, ese nombre, lo que quieren hacer esta gente es avanzar sobre los territorios de una manera desproporcionada. ¿Y saben de qué estamos hablando acá? Para que todos los que están escuchando, viendo, estamos hablando de soberanía. Estamos hablando ni más ni menos que soberanía de los pueblos, en los pueblos mismos. No de la soberanía esa que se fanfarronea o que se saca en cualquier lado. Es un poco como la bandera que salió en el Mundial por encima de que le decían que no.
¿Por qué? Porque son los pueblos los que definen, es la gente la que define. Por eso nuestras conversas del territorio son tan importantes para poder entender de qué se discute en Buenos Aires, qué discuten los senadores que son los representantes de las provincias. ¿Y quién eligen a los senadores? Hay veces que la gente ni sabe quiénes son los senadores de cada provincia. Y tienen la desfachatez de decidir por encima de las personas y sacar normativas como esta, que en realidad, ¿saben de fondo qué es lo que hay? Un tipo que se llama Peter Thiel, que capaz que si lo nombramos muy fuerte nos corta la señal, porque es uno de esos tecnofeudales que le llaman hoy día dueños del mundo, miles de millones de dólares tienen, y que lo que quiere el tipo es poner centro de datos para la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Grandes construcciones, galpones, donde meten computadoras para hacer su centro de datos. ¿Y saben lo que más usan ahí? Agua. Agua. Estamos hablando de los ríos. Arrancamos el programa hablando del temporal, la nieve, el Niño, la humedad, la sequía, el agua. No dejamos de hablar nunca, en todo este rato que hemos estado hablando, no hemos dejado de hablar nunca del agua, de lo que significa agua, el agua, la relación y lo que significamos nosotros. Yo, para César, para Fabri, siempre es muy importante recordar, en este territorio están los troicos, los goicos, los rocos. ¿Quiénes son los que se encuentran en la junta de las aguas, en las nacientes de las aguas? Es una identidad territorial. Después quedan como apellidos, como Pelactay. Pelactay, que era el apellido que después quedó como apellido, pero en realidad en su lugar era el espacio territorial donde estaban los Pelactay y de donde vienen transmitiendo su conocimiento, es lo que hoy es la ciudad de Mendoza, donde está la casa de gobierno. Yo cada vez que voy a Mendoza y estamos en la casa de gobierno de Mendoza, le digo, este es el territorio del lonco, del cacique, del Omta Pelactay, de su identidad territorial, de su familia, que fue totalmente despojado. Y hoy día, cuando fueron a hacer una excavación en la plaza ahí enfrente de la casa de gobierno, encontraron restos y decían que eran prehuarpes, ¿no? Como diciendo, para que no los vengan a reclamar los huarpes porque estaban antes de los huarpes. Ese tipo de fachatez tiene esta gente, ¿no? De correr la historia, de correr de eje nuestros debates, nuestros verdaderos debates que están aquí en estas conversas, en esta posibilidad. Ahí apareció Silvina también, Ferey. Acá estamos con César, Silvina, como para seguir escuchando. Igual lo vamos a pasar esto en los grupos de difusión que tenemos para escuchar cómo se genera un debate que se tiene que hacer carne, o se tiene que hacer tierra, o se tiene que hacer agua, como le estamos haciendo. Ahí, César, nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en Algarrobo del Águila, pero obviamente ya lo estamos invitando para cuando estemos en Santa Isabel. Nos vamos a invitar a la guitarreada, ya estamos. Nos vamos a contactar con la gente seguramente de la organización, ahí estuvimos, no sé si ya se han contactado, pero para nosotros es muy importante lo que se pueda dar a partir de este hecho simbólico que es el Malfún Leufú, le decimos nosotros, el abrazo de Cuenca, y ahí le doy la conversa porque ¿saben el motivo por el cual la gente de la asamblea se juntaron? Lo contaron en otro de estos encuentros. Es la defensa de la ley de glaciares. Imagínense el lío que tenemos en la cabeza. Ahora, ley de glaciares, propiedad privada, agua, la frontera, me cacho. Eso somos los que estamos hablando acá. Y no somos tan difíciles, estamos hablando de las cosas que nos pasan todos los días. Tampoco estamos hablando de cosas tan raras, ¿no? Tampoco es que seamos expertos en el análisis político, estamos hablando de lo que día a día nos pasa. No sé qué dice, pero yo siempre me quedé con la idea de eso, César, de que el agua estaba escondida. Es increíble eso, ¿no? Porque la conciencia sobre qué es lo que significa el agua en ese territorio, ¿no? ¿Dónde está la relación con el agua? Y claro, sí, estaba escondida, pues. Y ahí la andan encontrando la gente para vivir en los lugares donde están. ¿Qué dice usted, César, de eso? El agua ¿La camina. encuentran? El agua camina en este lugar, ¿no? El agua camina también. Sí, como todo nombre, siempre tiene una historia, o sea, siempre, más allá de cómo lo podamos ver actualmente, con lo valioso que es el agua, o sea, si lo vemos hoy actualmente, si el agua está escondida, allá en la distancia, en la lejanía. Pero bueno, en cuanto al nombre de la historia del nombre, se dice que es un pozo que lo hicieron incluso nativos. Es un pozo. Y estoy tratando de, digamos,
formular algo en cuanto a eso. Una canción. Pero ese es el concepto que se tiene ahí. Según, claro, el concepto que tienen los abuelos, digamos, de Fele, eso es que ese pozo lo hicieron los indios. Fele. Y bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué lo hicieron? Porque en realidad fue eso, hicieron un pozo y lo escondieron. O sea, el pozo lo taparon con unas piedras y quedó escondido. Y después con el tiempo empezó a salir el agua y se descubrió, pero en su primeros momentos era un pozo que estaba escondido. Por eso el agua estaba escondida. El agua estaba escondida y usted sabe que siempre contamos, ¿no?, que las historias de antes uno cree que son fantasía, pero para nosotros que lo hemos vivido en los territorios, muchas de esas historias son realidad, también son reales, porque el pasado, digamos, como contaba la gente, ¿no? Vaya a saber qué fuerza habrá tenido y qué tipo de piedra habrán puesto. Capaz que ha sido una piedra bien grande para tapar ese agua que salía y ahora está saliendo por el otro lado. Y cuando salía, ahí se metía la gente. Ese recorrido, ahí cuando nosotros íbamos a Agua Nueva, nos decían, no se llama Agua Nueva, se llama Agua 9. Ayaco, le dijimos nosotros en un momento. Claro. Porque dice que había 9 mapuches o 9 ranculches, vaya a saber cuál de los dos lados era, que estaban ahí defendiendo, porque dice que el fuerte que había ahí no era de los españoles, era un fuerte de los mapuches. O era un fuerte indígena, ¿no? Era un fuerte que estaba... Cuando nosotros decimos mapuche, decimos gente de la tierra, indistintamente si es ranculche, si es pehuenche, puelche, ¿no? Y ellos estaban cuidando y eran 9. Y el 9 es el número sagrado del pueblo mapuche. El ayarrego, la forma de organización. Como para el norte, para los que están ahí escuchando del norte, es el ayllu, ¿no? La forma de organización comunitaria que había para el norte. A mí me ha pasado eso de tener que ir a territorio y andar escuchando que las palabras son muy parecidas de un lado al otro, porque en realidad hay palabras muy profundas del territorio que se nombran igual en muchos idiomas. Y en este caso, cuando hablamos de esos espacios, son espacios muy importantes porque cuando alguno de los que quiera algún día vaya para allá, se anime a ir ahí a Agua Escondida, llegue también, porque a veces andamos enojados porque las rutas de un lado y del otro están para la miércoles, entonces también estamos enojados a veces para llegar, pero llegando al lugar va a ver que es realmente un lugar asombroso en el medio ahí, ¿no? Con mucha agua. Yo he visto cómo brota ese agua y en 2 o 3 kilómetros aparece un arroyo. En Agua Nueva es impresionante cómo es, porque uno ve que de repente un arroyo en el medio del llano, ¿no? En el medio del... Y qué historia nos tendrán nuestros mayores para contarnos y qué desafío y qué responsabilidad transmitirlas, ¿no? En un tiempo en el cual mucha gente se ve más intencionada a escuchar relatos, ¿no?, de cualquier otro lugar, de cualquier otro momento, y no de los relatos que tenemos. Qué desafío poder encontrarnos también en esos territorios, a donde lo vamos a ir a visitar por allá a César, y que seguro que va a haber otro montón de gente también que estamos organizándonos para llegar por allá. Y a ver si podemos llegar a hacer esta conversa también distendido, también en un lugar ahí a la sombra capaz, porque allá hay cuca sombra, en aquella zona hay cuca sombra porque se pone áspero el sol. Acá nosotros tenemos que andar buscando un lugarcito para reparo del viento, pero para aquel lado hay que buscar sombra de la calor que hace. No sé cómo estará ahora, pero siempre pasa eso, ¿no? Que hay una diferencia también del clima increíble y estamos en un mismo territorio, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos en la época de invierno, así que no se nota mucho. Buenísimo. Bueno, en cuanto a Agua Nueva, es un poco lamentable porque eso ahora ha pasado a ser un lugar privado, Feley. porque es Agua Nueva. Sí. Sí, la peleamos lo que más pudimos, pero bueno. Ahí Sí, Fabri sí. tiene para Y contar un poco. sí, perdón. Es una de los ejemplos, o sea, cuando nosotros hablamos no es que son cuestiones que suponemos que van a pasar, sino que la realidad después, el tiempo, de alguna forma nos da la razón, ¿no? Y en ese lugar de Agua Nueva, no sé, había hasta un centro comunitario con una cuestión de energía solar, eólica, inclusive pasaba el colectivo ahí, paraba el colectivo de transporte público, y bueno, una pena, ¿no? Porque sí,
hay mucha convivencia, mucho negocio sucio ahí entre las empresas. Tiene nombre y apellido, tiene nombre y apellido apellido del intendente San Rafael, Omar Félix, del hermano Emir Félix, tiene nombre y apellido también de empresas como la minera de oro Don Sixto, que tienen la carauré, ponen el nombre de Don Sixto, que está Don Sixto Pérez, que vive ahí, y le ponen, porque esto es lo que hace la minería. Miren a dónde terminamos discutiendo. ¿No? ¿Qué dice César? Sí, obvio, sin ir contra la idiosincrasia malargüina de la cuestión minera, pero sí por ahí eso, ¿no? Entre toda la conversa, nunca dejar de estar atento de que hay otros intereses más mezquinos que le salen los colmillitos así cuando ven la piedrita brillante y solamente le importa la riqueza, ¿no? Y estas leyes, si nosotros lo dejamos solamente en manos, por eso yo digo, cuando se dice no hay que hablar de política, no hay que meterse, no, al contrario, hermano, hay que hacerlo porque si no estamos entregando no solo lo nuestro, sino el de los hijos y el de nuestros hijos, el futuro, o el de nuestros nietos, o el de las generaciones venideras, en el caso de que no queramos tener familia, igual queda hacia ellos este desastre, ¿no? Esta entrega de tierra. Y bueno, en ese caso fue así, el poder político con el poder empresarial se juntaron y después, bueno, hicieron la suya, ¿no? May. Bueno, ahí, César, ¿usted quería comentar algo de Agua Nueva? Sí, no, muy cortito. Simplemente creo que hubo mucha manipulación. Mucho. Porque hay gente que lo sacaron a todos. Y todos vendieron y cedieron su territorio. Y son 2 o 3 nada más que quedaron, pero porque podían comprarlo y ser los dueños. Pero el que no podía directamente tuvo que, manipulación en el sentido de cómo manejarlo y bueno, hacerlo invadir. Y incluso hacerlo, claro, y lo sacaron porque toda esa gente le damos una casa en tal lado y así lo sacaron. Que no es una historia que tengamos que ir a, que no es una historia que hay que ir a buscar lejos, ¿no? ¿Cómo, César? Disculpa. Exacto. Perdón. También la necesidad, creo yo que también la necesidad de la gente, que por ahí dice, bueno, le hacen una oferta y por ahí no tiene trabajo y dice, bueno, me conviene que me den una casa allá en el pueblo y entonces busca otras oportunidades. Pero bueno, eso creo que es porque se lo ve de una forma así de salir de su situación, porque bueno, además que le reducen el campo, que ya no tiene donde cuidar animales, lo poco que le queda lo tiene que terminar cediendo. Ya no puede vivir de los pocos que le ha quedado. Es todo un tema. Pero creo que el valor es mucho más valioso el poder defender el territorio, ¿no? Eso sería... Tiene un valor eso, pero claro, ante la necesidad la gente dice, ante la necesidad y ver que le están ofreciendo una casa y que es cerca de la ciudad donde va a tener otras oportunidades y allá solo en el campo, y bueno, eso yo creo que es muy difícil poder quedarse y defenderlo. Usted sabe que no es a veces cuando se habla de minería, porque acá nos cruzamos en todos los temas, ¿no? En vez de haber hecho un programa con todos los bloques, hemos cruzado todos los temas. Hemos hablado de Mendoza, de La Pampa, de las situaciones de acá, de allá. Hemos escrachado un par de políticos, porque podemos hablar de otros políticos que también están ahí porque son socios, ¿no? Nosotros siempre decimos que Ernesto Sanz, que es radical, es socio de los Feli, o sea, son todos socios de esa gente con Cornejo, todos están todos en la misma. Y ahora han logrado su cometido, como lograron su cometido separando a las mismas familias, porque una de las cosas que pasó en Agua Nueva, y lamentablemente nosotros lo decimos,
es que nosotros tenemos un juicio abierto, un juicio que reclaman todas las varias familias. Ese juicio no se pudo continuar porque al momento en que íbamos a continuar el juicio ya no quedaba nadie que lo continuara. Pero no es que se perdió, nunca se perdió el juicio. El juicio no se pudo continuar porque al momento en que llegamos al juicio ya habían pasado 10 años, se habían muerto varios y ya no quedaba gente y ya los jóvenes se habían ido. Entonces no tenemos, esto digo para la gente que no está, miren, en este momento hay varias personas viéndonos y no hay que ir a buscar el caso de Perú, de Colombia, no, es lo que está pasando hoy día. Y todo porque por la ambición tremenda que hay atrás de... Porque la última novedad de la zona es que los hermanos Félix dijeron ahora que van a poner en explotación su mina de cuarzo. Como si no supiéramos, mire, el oro está en el cuarzo, está diseminado en el cuarzo. Y ahí ya nosotros fuimos al territorio y vimos lo que hicieron, porque esa mina se hizo toda la exploración y está a punto para la explotación. Y es lo que decía Fabri, hicieron un montón de excavaciones por todos lados. Y no solamente eso, corrieron un montón de gente. Tenemos para contar esa historia. Hace poquito me encontré con una nieta de doña Herminia, no sé si te conté, Fabri. Una nieta de doña Herminia Martínez que estaban ahí vieron que estaban con su marido viviendo ahí en la casita que era de la mina antigua, pues de la mina, ay, se me fue el nombre, que estaba ahí a la vueltita de Agua Nueva, pues la otra mina que habían unas casas viejas de la mina. La Olivia, ¿no? La Olivia. Y resulta que doña Herminia con su marido decidieron irse, fueron de los primeros porque le empezaron a cerrar, y ahora apareció la nieta, que en realidad lo que nos contaba es que ella había conocido a su abuela de grande, eso me contó hace poquito, está estudiando el profesorado de historia, estaba haciendo su tesis de profesora de historia y se contactó conmigo, está en San Rafael. Se contactó y me dijo, mire, yo me enteré que mi abuela en algún momento había estado, la conoció de grande a la abuela porque doña Herminia no la había podido conocer a su mamá, a la mamá ay, ya me voy a acordar el nombre porque me olvido. Y ella, la mincita, lo que había pasado es que se había enterado un día con su mamá hablando de dónde estaba la mamá de ella, su abuela. Y ahí se enteraron que la había tenido que dejar en San Rafael porque era joven, había sido mamá soltera y se había tenido que ir a vivir al campo. Entonces la crió otra familia, su mamá. Y de grande se enteró que su abuela era Herminia, que era doña Petiza, le decíamos, ¿no? Que ella reconocía que su abuela había sido cacique, había sido lonco. La abuela de ella. O sea, esa famosa rol de las mujeres también tapado, ¿no? Y eso lo escribió en la historia cuando solicitamos la personería jurídica y todo eso. Ella lo contó. Y lo contaba hasta con los nombres de César. En algún momento ahí charlamos con gente, con los Mayas, con los Martínez, los Hurtado, y nos contaban de los nombres mapuches que ellos habían logrado encontrar los nombres mapuches de sus abuelos, de cómo los habían tenido, qué lo que era, cuál era su rol. Entonces encontrarse con una generación, miren cómo estamos, porque doña Herminia fue la lonco de la comunidad hasta que después fueron tratando de cubrir a medida que se iban yendo, a medida que se iban separando la familia, los hacían pelear entre ellos mismos, ¿no? Y esto nosotros lo discutimos siempre en el territorio. Mire a dónde estamos charlando. Yo quiero decirle a quienes nos están escuchando, a quienes están viendo, nos hemos demorado un montón, ya vamos, ya como nosotros queremos hacer programas siempre de 1 hora y se nos pasa, pero termina siendo una conversa, un grado de conversación que nosotros lo hemos tenido en el territorio, César. Estas son las verdades del territorio que a veces la gente las termina tapando también. Por esto de, bueno, me dieron la casita, bueno, mejor irme a la casa que seguir viviendo acá, si las cabras, los chivos ya no tienen valor, ya me achicaron el campo y me dejaron todo encerrado, ¿no? Y esto seguramente que vamos a tratar de contarlo y de charlar un poco más en desarrollo ahí en el encuentro que tengamos, porque seguramente que van a salir otras historias dando vuelta. Yo les digo, estamos a las 8:20. Vamos a ir cerrando la conversa y le vamos a ir pidiendo a los que han estado en el chat, a los que hayan aguantado ahí escuchando, a los que estén ahí viéndonos, si quieren darnos algún mensaje, dejarnos algún mensaje, déjennos ahí sobre lo que han estado escuchando. Seguramente esto es una conversa y seguramente que pueden ser denuncias lo que hay acá. Pueden haber un montón de cosas que estamos contando que serían denuncias, pero la estamos contando como la vivimos en el territorio, lamentablemente con el grado de impunidad y de injusticia que se ve en los territorios, ¿no? Y mientras tanto tenemos que andar juntándonos el 6 de agosto todo para que no extranjericen toda la Argentina, para que no, o sea, es tremendo lo que estamos viviendo y es importante que conozcamos esta historia de territorio, así que
yo le voy agradeciendo, primero a César, después a Fabri. Vamos haciendo un cierre. ¿Qué han pensado de esta conversa en un principio? ¿Qué reflexión tenemos como para ir cerrando? César. Bueno, creo que es muy importante la charla, muy importante esta conversación, y creo que también aprendí muchas cosas, he aprendido un montón, incluso cosas como, como el apellido Peletay, que viene de Pilactay, bueno, todo eso, y que era el lugar que mencionaba, donde había sido cacique, digamos. Toda esa historia que yo la desconocía. Y bueno, creo que ha sido muy productivo esta charla, más también, y también esto de agua escondida y de agua nueva, y de defender los territorios, y creo que tenemos que tener esa valentía de plantarnos y sentirnos de la tierra, de acá somos, y que no nos vengan a atropellar. Feliz. Así que bueno, yo le agradezco mucho en contacto con ustedes. Feliz. Bueno, la verdad que es muy emotivo, porque como dice ahí hermano César, quizás nos tengamos que convocar también a ponerle música, sonido, alguna armonía a todas estas historias, ¿no? Porque el arte y la cultura tiene eso, ¿no? Trasciende los tiempos, y nunca, como decías, canción que canta lo de nuestra tierra nunca será canción vieja, ¿no? Siempre va a ser Canción parte nueva. de nuestro cancionero. Una canción nueva, exactamente, como decía Víctor Jara. Primero, bueno, agradecerle, y ya inauguramos esta sesión satélite. Gracias, Gabriel. Pedirle disculpas por tardar. Sí, también decirle ahí a los hermanos y hermanas que se han comunicado, que le den un botoncito ahí al me gusta, que eso nos ayuda a todo, que vamos a estar en esta semana haciendo una campaña de difusión y todo a favor de proteger nuestro territorio, oponiéndonos o dando nuestro sentir por la ley de rechazo a esta extranjerización. Así que solicitarles ese acompañamiento, que cuando vean a nosotros o cualquier otro organismo que esté trabajando por estos derechos, como las asambleas del agua también, que acompañemos, que miremos su streaming, que difundamos su flyer, que cada uno desde nuestro lugar tenemos que aportar nuestro granito de arena, y que ninguno de nosotros somos irreemplazables, ¿eh? Si nosotros nos vamos, nadie va a venir a ocupar nuestro lugar en esta lucha. Somos nosotros los que tenemos que poner ahí, y somos importantes. Cada cosita chiquitita que hacemos es muy importante la que hacemos. Entonces, ponerle ahí el me gusta está bueno. Y nada, eso, Peñi, que nosotros nos construimos a partir de lo que los otros cuentan de nosotros. Entonces también siempre es bueno que nos hablemos, porque nos vamos recordando cómo somos, ¿no? Cómo éramos. Entonces es buenas estas conversas y estos zungus. Bueno, esto también es lo que tiene el tema de esta dinámica del streaming, ¿no? Miren, ahí ya hemos recibido, Ana Feldman dice, gracias por este espacio de memoria y cultura, hermoso programa, gracias compañera. Natalia Catania dice, hermoso programa, escuchando atenta desde Bermejo, debe ser Bermejo de Maipú, de Mendoza. Un día vamos a contar de Maipú ahí, porque ahí está la estancia donde llevaron más de 2000 mapuches, ranculche, todo ahí, Rufino Ortega, y los puso a trabajar de mano de obra esclava. Y sabemos que es un lago, todo. Miren, le vamos a tirar tema para charlar. Ojalá algún día alguien de Bermejo se anime y nos cuente, porque muchas de nuestras familias, de nuestros familiares, los llevaron allá, y muchos se escaparon y volvieron. Y algunos, César, lo que hemos charlado, por ende anduvo Santos Guayama, por acá también, todo. Algunos hasta se cambiaron esos apellidos, porque a veces era mejor mantener algunos apellidos, otros, sobre todo para que no los acusaran, porque habían listas, digamos, ¿no? De
alguna manera se entendía que no podías nombrarte más como indio, y eso fue pasando. También dice, está el Oscarcito, ahí Soto, dice, parece no agotarse esta historia. Oscarcito, claro que no, todavía falta para recorrer, ya andás haciéndote ahí, llenando las maletas, porque te vas a China, te vas a Brasil y no te venías a recorrer con nosotros, así que venite al Garro del Águila a conocer acá al César y a charlar. Cagaste, ¿viste? Porque para eso tenés plata, che, para irte a China. Ahí lo vamos para colmo nos quiere vender el libro. Ahí lo vamos a poner después al libro de Oscarcito, un tremendo libro, básicamente porque habla de nosotras y nosotros, de los que estamos aquí. Así que, Oscar, le tiramos ahí un par de tiros. Bermejo Guaymallén. Guaymallén. Y seguimos, ¿no? ¿Quién será Guaymallén? Guaymallén era el que estaba con los Pelactay. Y ahí estaba el primer canal de riego. Y que ahí como estaba ese, le pusieron Guaymallén. Imagínense, claro, Bermejo, Guaymallén. Están cerquita ahí, claro. Yo me perdí. Muy buen programa desde Córdoba. Un gran abrazo a todos. Gracias. Así que bueno, esto es lo que tiene también el streaming, que uno se da cuenta que no está solo acá, por lo menos a los que están ahí compartiéndose unas conversas, y que aparte después queda, ¿viste? Y seguro va a ser largo. Se lo vamos a pasar después para que lo vean la gente de allá de más al sur, también, más al norte. Y vamos a estar atentos, pues seguro que la semana que viene ya vamos a estar más cerquita. De más al norte, vamos a estar más cerquita de la fecha del 6 de agosto y nos vamos a ir convocando también, y obviamente más cerquita de la fecha del 15, 16, 17, que ya va a ser el encuentro por aquel lugar, ¿no? Por lo menos nosotros tres los que estamos acá ya vamos a hacer, y algunos de los que andan por aquí por el chat también, capaz que lo subamos ahí también a los vehículos y aparezcamos por allá, así seamos muchos, seamos pocos, pero somos de los buenos, aguantadores. Así que nos vamos a ir juntando. Agradecerle ahí a César, a Fabri, a Ligüen, a que nos encontremos en la próxima, obviamente, después otro día, porque nos vamos a despedir con el temita del César, no se vayan ahí nomás. Nos vamos a despedir con el temita de César que ha hecho. Ahí César, ¿cómo se llama el tema que vamos a dejar? Porque Canto Huarpe, es el que tenemos. Después vamos a ver otro más que nos había mandado César, pero ese es el que elegimos nosotros. Disculpe que seamos así de entrometidos. Vamos a elegir ese ahora. Y obviamente que nos vamos a seguir encontrando en los territorios. La verdad, ahí hay varios más que están mandando sus mensajes. Desde el pueblo Chorote de Salta, miren, qué gente, che, que anda dando vuelta por ahí, justo agarró el celular con carga y se pone a escuchar a la otra gente que está hablando aquí. Miren, le agradecemos, cualquiera que quiera, póngale, como decíamos, el me gusta, suscríbanse al canal. De a poco vamos a ir abriendo, porque esta idea de compartir las conversaciones, como cuando nos encontramos en las asambleas, en los Traún, en los Nutram, cuando nos encontramos en el día a día, compartir Traún, compartir conocimientos, Kimun, aquí estamos, ¿no? Esa es la forma que hemos tomado. Así que le vamos a decir a todos que ya vamos a dejar el Khmer Rouge, que sigan dando el buen camino, y nos vamos a encontrar la semana que viene. Ahí le vamos a dejar el temita de César para que les den también. Igual está en YouTube, ahí búsquenlo después, a unas canciones que tiene ahí, algunas cosas, y de a poco también después seguro vamos a ir compartiendo artistas de distintos lugares, que algunos van a llegar seguramente ese día que estemos por allá. Pupeñi, Pulamien, Compuché, Compuguenoy. Hasta la semana que viene. El martes nos encontraremos. Capaz que somos más que estos que andamos acá, capaz que somos menos, pero vamos a estar firmes. Gracias, Rubén Mañón, César y Fabricio. Hasta la próxima. Chao, César. Chao. Esencia lejana que al transcurrir de los siglos no consiguieron matarla, sino es carnavalito y no ha de ser un cani, es una expresión del Huarpe que quiere manifestarse con sabor a identidad, con el
aire en las tonadas, cueca y canción serrana de nuestra región cuyana. Es una expresión que vuela